La primera vez que me llamó princesa, no fue broma ni fue amable, y me desgarró algo dentro de mí que me había pasado la vida cosiendo. Recuerdo exactamente cómo me sonó la palabra. Suave, casi descuidada, como si se me hubiera escapado sin que ninguno de los dos pudiéramos detenerla, como si hubiera estado esperando años el momento adecuado para existir. Estábamos en un pasillo estrecho, bañados por la luz del atardecer, con el polvo flotando entre nosotros como pequeños testigos, y yo ya temblaba por razones que aún no entendía. Mi corazón no se aceleró. Se hundió pesada y profundamente, como algo que se reconoce a sí mismo. No había planeado estar allí así. No había planeado nada en absoluto. Esa era la mentira que usaba para sobrevivir, diciéndome que todo era accidental, temporal, inofensivo. Me decía que solo estaba probando algo, solo experimentando, solo curiosa como la gente se permite ser curiosa cuando cree que nadie la ve. Pero el espejo me había estado observando. Siempre el espejo. Esa mañana, estuve frente a él más tiempo del habitual. Mi reflejo era desconocido, pero magnético. La ropa no era dramática, nada teatral, nada diseñado para impactar, pero estaba mal de una manera que se sentía devastadoramente bien. Telas que se movían al respirar. Colores que no exigían permiso. Mis hombros se veían más suaves, no porque hubieran cambiado, sino porque había dejado de luchar contra ellos. Me dije que aún podía dar marcha atrás, reírme de ello, quitármelo de encima como si fuera un disfraz. Pero mis manos vacilaron, y en esa vacilación, algo antiguo y silencioso surgió en mi interior y susurró: «No te apresures». Cada paso al salir de mi habitación era como una confesión. Las tablas del suelo crujieron como si lo supieran. Mi pulso latía tan fuerte en mis oídos que estaba seguro de que alguien más podía oírlo, como un tambor anunciando un desfile que no estaba listo para liderar. Seguí esperando que la vergüenza llegara en toda su magnitud para desplomarse sobre mí y acabar con el momento. En cambio, solo había miedo, primo extraño, anticipación, agudo, eléctrico, vivo. Al verme, su rostro no se contrajo como me lo había imaginado. Ni risa ni asco, solo sorpresa, limpia y espontánea, seguida de algo más suave que me hizo un nudo en la garganta. Sus ojos se movieron, no como quien mide o juzga, sino como quien lee una frase dos veces porque significa más de lo que espera. «¿Estás bien?», preguntó, como si estuviera al borde de algo alto. Intenté responder, pero mi voz me traicionó, sonando más aguda de lo habitual, insegura, como si hubiera olvidado que el registro me pertenecía. Carraspeé al instante, odiándome por el instinto, por el reflejo de corregir, de disculparme por existir fuera de los límites. Fue entonces cuando sonrió, no de oreja a oreja, ni con burla, solo lo justo para que supiera que notaba el esfuerzo. «Oye», dijo con dulzura, y luego, sin previo aviso, «pareces una princesa». La palabra resonaba como princesa. No era tanto lo que dijo, sino cómo lo dijo. No como una actuación, ni como una provocación, sino como una simple observación, como decir que el cielo estaba rosa al anochecer. Sentí una opresión tan fuerte en el pecho que pensé que iba a llorar allí mismo, en ese pasillo estrecho, con polvo y luz y sin dónde esconderme. Reí demasiado rápido, demasiado fuerte, intentando superar la sensación. «No empieces», le dije, aunque no sabía que le estaba pidiendo que no empezara. Pero algo ya había empezado. Una vez que se dice una palabra así, no desaparece. Reescribe la habitación. Reorganiza el pasado. Reta al futuro responder. El resto del día transcurrió con una extraña gravedad onírica. Cada movimiento se sentía amplificado. La forma en que mi ropa rozaba mi piel. La forma en que mi postura cambiaba sin esfuerzo consciente. La forma en que me veía reflejada en ventanas oscuras y superficies pulidas, y la sensación de reconocimiento en lugar de rechazo. No estaba fingiendo. Estaba descubriendo. Hay una diferencia. Y es más importante de lo que la gente cree. Dentro de mí había una guerra que nunca había permitido que estallara del todo. Un bando dictaba reglas y advertencias con voces tomadas de todos lados. «Ten cuidado. No te avergüences. Esto no es lo que eres». El otro bando no discutió. No lo necesitaba. Simplemente existía. Firme y cálido, cada vez más fuerte. No lo rechacé. Cuando nos sentamos juntos más tarde, cerca pero sin tocarnos, noté cómo ajustaba el tono al hablarme, cómo parecía escuchar con más atención, como si mis palabras requirieran un trato más delicado. Me ponía nerviosa. Me hacía sentir observada de una manera casi insoportable. Había pasado tanto tiempo preparándome para el rechazo que aceptarlo parecía otro tipo de riesgo.
¿Se siente diferente? Preguntó en un momento dado, señalándome vagamente, como si no supiera cómo expresarlo. Consideré mentir. Mi antiguo yo lo habría hecho. Pero algo en ese día me había despojado de mi armadura, dejando solo la honestidad y el miedo uno al lado del otro. Sí, dije. Se siente real. Decirlo en voz alta lo cambió de nuevo. Real. No imaginario. No temporal. Real. Esa noche, sola de nuevo, me senté en el borde de la cama y me miré las manos como si pertenecieran a otra persona. Pensé en la palabra princesa y en cómo se había deslizado dentro de mí con tanta facilidad, como no me había arañado ni cortado, como se había sentado, suave y peligrosa. Pensé en todos los insultos que me habían dirigido antes, todos los que había respondido sin sentirme interpelado. No sabía a dónde me llevaría esto. No sabía a quién perdería ni en quién me convertiría. Solo sabía que algo irreversible había sucedido. No en el pasillo, ni en el espejo, sino en el espacio tranquilo donde antes habitaba la negación. Por primera vez, no deseé que la sensación desapareciera. Me recosté y cerré los ojos, con el corazón aún latiendo, y me permití imaginar lo que significaría dejar de huir de una palabra que me hacía sentir como si volviera a casa. Desperté antes de que amaneciera, antes de que Moon decidiera qué clase de día sería, con el corazón ya despierto y cargado con algo demasiado grande para nombrarlo. La palabra princesa me resonaba como una nota grave que aún vibraba después de que la música parara. No era fuerte, no era exigente, simplemente estaba imposiblemente presente. Me quedé allí tumbada, mirando al techo, temerosa de que si me movía demasiado rápido, pudiera desalojarla. Temerosa de que si me quedaba quieta demasiado tiempo, pudiera convencerme de que nunca había sucedido. Durante años, la negación había sido mi habilidad más fiable. Salió de forma natural, como la respiración cuando la has practicado lo suficiente. Cuando por fin me incorporé, la habitación me resultó desconocida, no porque algo hubiera cambiado, sino porque yo había cambiado. Esa comprensión me invadió lentamente, como el agua fría al sumergirte poco a poco. Presioné los pies contra el suelo y sentí que la tierra me anclaba, sólida y real, como si me desafiara a permanecer presente. Mi reflejo me esperaba al otro lado de la habitación, paciente, silencioso, sin darme instrucciones. Me acerqué con cautela, como quien se encuentra con una versión de sí mismo que solo ha visto en sueños. Esta vez no me apresuré. No me raspé la cara buscando indicios de fracaso, ni masculinidad aferrada donde no era bienvenida. En cambio, me observé respirar. Noté cómo se me suavizaba la mirada al dejar de prepararme para el impacto. Había miedo, sí, pero debajo había algo más silencioso y fuerte, algo que parecía reconocimiento. Había pasado tanto tiempo mirándome en el espejo como enemigos, como jueces, como lugares donde tenía que enfrentarme a lo que no era. Ahora, por primera vez, sentí que el espejo simplemente me decía la verdad. Vestirme me llevó más tiempo que nunca. Cada decisión parecía forzada, cada movimiento deliberado. La tela se deslizaba sobre mi piel de una manera que me hacía hiperconsciente de mi cuerpo, no como un obstáculo, sino como participante. Noté cómo mi postura cambió cuando dejé de intentar ocupar menos espacio emocional, cómo mis manos se movían con más suavidad cuando no las obligaba a ponerse rígidas. Eran pequeños detalles casi invisibles para los demás, pero para mí eran sísmicos. No estaba actuando, no exageraba, estaba permitiendo. Con cada minuto que pasaba, el debate interno se intensificaba. Una sola voz catalogaba los riesgos con una eficiencia despiadada. ¿Y si alguien se da cuenta? ¿Y si se ríen? ¿Y si esto te persigue para siempre? La otra voz no replicó. No necesitaba lógica ni consuelo. Simplemente preguntó en voz baja e insistente, ¿y si dejas de fingir que esto no importa? Salir de mi habitación fue como salir al aire libre después de años bajo tierra. Los pasillos se extendían ante mí, ordinarios y amenazantes en su familiaridad. Casi esperaba que las paredes se cerraran sobre mí, que me rechazaran, que me expusieran. En cambio, no ocurrió nada dramático. El mundo se mantuvo obstinadamente normal, y esa normalidad se sentía como un permiso. Afuera, el día se desplegaba con una luminosidad que parecía casi confrontativa. Los sonidos eran más nítidos, los colores parecían más intensos. Cada persona con la que me cruzaba se sentía como un espejo potencial, reflejando juicios que ya había ensayado 1000 veces en mi cabeza. Me volví plenamente consciente de mi andar, de mis manos, de mi voz al hablar. El miedo me picaba bajo la piel, pero ya no me paralizaba como antes. En cambio, me acompañaba un compañero nervioso más que un carcelero.
Me vi reflejado en una ventana al pasar. El cristal me convirtió brevemente en una imagen en lugar de un pensamiento. Mi primer instinto fue estremecerme, apartar la mirada antes de decepcionarme. No lo hice. Sostuve la mirada. Lo que me devolvía la mirada no era perfección ni fantasía. Era honestidad. Una versión de mí que parecía incierta. Sí, pero también más ligera, como si un peso invisible hubiera caído sobre mí. El orgullo brilló inesperadamente, pequeño y peligroso. Casi lo aplasté por costumbre. Verlo de nuevo más tarde ese día parecía inevitable, como si el siguiente capítulo ya estuviera escrito y yo apenas me estuviera poniendo al día. El aire entre nosotros se sentía cargado, lleno de cosas que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Noté de inmediato cómo su atención se desviaba al mirarme, cómo su expresión se suavizaba de una manera que me dolía el pecho. No porque necesitara su aprobación, sino porque su consciencia lo hacía real de una forma que no podía deshacer. «Pareces diferente», dijo, sin acusar ni impresionar, solo observando. Me encogí de hombros, un gesto instintivo y defensivo. «No sé qué hago», admití, y la verdad se derramó antes de que pudiera darle una forma más segura. Me observó un momento y luego sonrió, pequeña y sincera. «Parece que por fin me escuchas», dijo. La palabra «escuchar» resonó en mi interior, asentándose en lo más profundo de mí. Había pasado años ignorándome a mí mismo, ignorando esa fuerza interior porque reconocerla era como abrir una puerta que no sabía cómo cerrar. Ahora que la puerta estaba abierta, me di cuenta de cuánta energía me había costado mantenerla cerrada. No todas las interacciones de ese día fueron amables. Una mirada que se prolongó demasiado. Una pausa en la conversación que se sintió pesada. Nada lo suficientemente evidente como para justificar una confrontación, pero sí lo suficiente como para despertar viejos instintos. Sentí que empezaba a replegarme sobre mí mismo, que mis músculos se tensaban, que mi personalidad se encogía para ajustarse al perfil más seguro posible. Fue automático, practicado, eficiente, y entonces me detuve. Respiré hondo y dejé que la incomodidad existiera sin que decidiera por mí. El momento pasó, incómodo, pero soportable. Sin embargo, el mundo no me castigó por mantenerme firme, en silencio. Darme cuenta me hizo estremecer. Una mezcla de alivio y pena. Un alivio por poder soportarlo. Dolor por los años que había asumido que no podía. Más tarde, sola de nuevo, el silencio me oprimió, ya no vacío, sino expectante. Me senté en el borde de la cama, repasando el día a fragmentos. Cómo se me aceleraba el corazón, cómo se calmaba, cómo la palabra «princesa» seguía rondando en mis pensamientos como un interrogante que no estaba lista para borrar. Probé la palabra en privado, susurrándola a la oscuridad, sintiendo cómo resonaba en mi pecho. No parecía fantasía, no parecía rebelión. Era la verdad que esperaba valentía. Aún no afirmaba nada. No estaba lista para reescribir mi vida entera en una sola declaración valiente. Pero ya no estaba dispuesta a mentirme a mí misma. Eso se sintió como un progreso, frágil y poderoso a la vez. Al recostarme y cerrar los ojos, me di cuenta de algo que me sorprendió por su simplicidad. Por primera vez, el futuro no parecía algo que tuviera que sobrevivir. Parecía algo que podría moldear lenta y perfectamente, sinceramente. Y ese pensamiento me acompañó mucho después de que finalmente me durmiera. A la tercera mañana, el miedo dejó de gritar y empezó a observar. Ya no me despertaba con pánico. Esperó. Observó. Se sentó en silencio al margen de mis pensamientos mientras abría los ojos, como si hubiera aprendido que los movimientos bruscos ya no me funcionarían. En cambio, habló con frases cautelosas, casi razonables. Esto se está volviendo real. La gente notará que estás cruzando una línea que no se desvía fácilmente. Su calma me inquietó más que su violencia anterior. Me quedé en la cama más tiempo del habitual, escuchando los tenues sonidos del mundo exterior que comenzaba su rutina sin mí. En algún lugar, la gente estaba despertando, segura de quienes se suponía que eran. Me pregunté cuántos de ellos habían tomado esa decisión conscientemente y cuántos simplemente habían aceptado un rol porque llegó temprano y con fuerza. Sentí una opresión en el pecho al pensar que había pasado años haciendo exactamente eso, aceptando, cumpliendo, desapareciendo. Cuando finalmente me puse de pie, el espejo me saludó de nuevo. Había empezado a verlo así, menos como un objeto, más como un testigo. No me apresuré a inspeccionarme. Me incliné más que antes, estudiando detalles que antes había evitado. La curva de mi expresión cuando no la cubría, la mirada de mis ojos cuando no se preparaban para la decepción. Había incertidumbre allí. Sí,
pero también una firmeza creciente, como unos cimientos que se asientan silenciosamente. Noté algo sutil pero profundo. Mi cuerpo había empezado a confiar en mí. Los movimientos salían con naturalidad. Ajustarme la ropa no parecía un trabajo de vestuario. Era como una alineación. Mis manos se demoraron más tiempo, no por vanidad, sino por familiaridad. Soy yo, parecían decir, o al menos estoy más cerca. Esa comprensión me recorrió con una emoción tan fuerte que tuve que sentarme. Apreté las palmas de las manos contra los muslos, conectándome a tierra, respirando profundamente mientras el momento me invadía. Salir de la habitación ya no parecía un acto de valentía. Era como una continuidad. Afuera, el mundo respondía fragmentado. Ni declaraciones, ni confrontaciones, solo instantes. Una pausa antes de un saludo. Un tono más suave. La mirada de un desconocido se posó en mi rostro, luego se apartó, volvió a mirarme, recalibrando. Cada interacción tenía peso, como si todos sintieran que algo cambiaba, pero no pudieran identificarlo. Me sentí expuesta de una manera que no tenía nada que ver con la ropa, sino con la verdad. Hubo momentos dolorosos, una risa que se prolongó demasiado, una mirada que se agudizó en lugar de suavizarse, palabras que no eran lo suficientemente crueles como para desafiar, pero sí lo suficientemente precisas como para herir. Cada golpe impactaba, provocándome un dolor familiar. Pero algo nuevo ocurrió junto a él. No me desplomé, no me encogí. El dolor permaneció en la superficie en lugar de perforarme los huesos. Eso era nuevo. Eso era peligroso. Entonces me di cuenta de cuánta de mi antigua fuerza había sido en realidad resistencia. Sobreviviendo minimizándome, volviéndome más fácil de ignorar. Había confundido eso con resiliencia. Ahora se estaba formando algo diferente, algo que no quería perdurar, sino existir. Él lo notó antes de que yo dijera nada, como siempre. «Has cambiado», dijo una noche, con voz pensativa más que sorprendida. Reí suavemente. «Siento que cambio cada hora». Negó con la cabeza. «No, no es eso. Estás presente. Como si ya no estuvieras medio paso por detrás de ti mismo». Las palabras me impactaron con una fuerza inesperada. Pensé en todas las veces que había dudado antes de hablar, antes de reaccionar, antes de permitirme sentir algo plenamente. Había vivido como si esperara un permiso que nunca planeé pedir. Escuchar o nombrar esa ausencia y luego notar su desaparición fue como si me vieran en alta resolución por primera vez. «Tengo miedo», admití en voz baja. Él asintió. «Sí, eso tiene sentido. Sin arreglos, sin minimizar, solo comprensión». Se sintió más pesado que un consuelo y más ligero que un consejo. Esa noche, la duda regresó con más fuerza que antes, deslizándose en el silencio con la facilidad que da la práctica. ¿Y si esto te cuesta más de lo que estás dispuesto a perder? ¿Y si la gente no te sigue a dónde esto te lleva? ¿Y si terminas solo, varado entre versiones de ti mismo? Intenté imaginarme retirándome, dejando todo como estaba, vistiéndome como antes, moviéndome como antes, burlándome de la palabra princesa como una broma que iba demasiado lejos. La imagen me pareció extraña, indescriptible. No dolorosa, vacía, como imaginar una vida donde color se había evaporado y se esperaba que no me diera cuenta. Esa comprensión me asustó más que cualquier juicio externo. Me senté en la oscuridad y dejé que la pregunta se manifestara plenamente por primera vez, sin pestañear. ¿Quién soy si dejé de negociar mi existencia? La respuesta no llegó en palabras. Llegó como una sensación, una calma que me invadía el pecho, firme e inquebrantable, no certeza, ni confianza, ni aceptación, esa que no necesita aplausos ni validación para sobrevivir. Princesa resurgió en mi mente, no como un título, no como algo que esperaba que el mundo me diera, sino como un momento, un hito emocional, en el instante en que alguien me vio sin intentar corregirme. No reclamé la palabra, tampoco la rechacé. La dejé reposar en mi interior, suave e inacabada, como una promesa escrita en un idioma que aún estaba aprendiendo a leer. Cuando finalmente me llevé un sueño profundo y desprevenido. Y al despertar, el miedo seguía ahí, observando en silencio desde los márgenes. Pero ya no estaba al mando. El cambio no se anunció con dramatismo. Llegó como cambia el clima, tan lento como para dudar, tan constante como para transformarlo todo. Para cuando transcurrió la semana siguiente, me di cuenta de que mi mundo interior ya no era el único lugar donde ocurría este viaje. Lo que había comenzado como un ajuste de cuentas privado ahora rozaba la realidad de maneras que no podía editar ni rebobinar.
Cada interacción se sentía como una negociación silenciosa entre quien me habían enseñado a ser y quien me permitía convertirme. Sentía la tensión en el pecho cada mañana. No era miedo exactamente, sino anticipación entrelazada con responsabilidad. Una vez que te reconoces, te haces responsable de ese reconocimiento. Empecé a notar patrones que nunca antes había cuestionado. La forma en que la gente me evaluaba en cuanto entraba en una habitación. Las suposiciones que surgían antes de que la conversación llegara. Antes, me había adaptado instintivamente, aplanándome para encajar en esas expectativas con tanta facilidad que me convencía de que era un consuelo. Ahora que ese reflejo se había retrasado, lo sentí dudar, sin saber si aún tenía permiso para actuar. Esa vacilación creó espacio, y el espacio invita a la verdad. Una tarde me encontré hablando antes de pensar. Mi voz, más ligera, más expresiva, subía y bajaba con la emoción en lugar de con la disciplina. El sonido me sobresaltó no porque fuera incorrecto, sino porque me salió sin esfuerzo. Esperé que la vergüenza me siguiera. No fue así. En cambio, sentí una sutil calidez, una sensación de alineación que se instaló en mi pecho, como si algo encajara en su lugar. Entonces me di cuenta de que la autenticidad no siempre se siente triunfante. A veces se siente silenciosa. A veces se siente como alivio. Pero el alivio amenaza los sistemas basados en el control. La resistencia no surgió de la confrontación. Surgió de la incomodidad. De la gente que se reconfiguraba a mi alrededor, su incertidumbre se filtraba en pausas y medias sonrisas. De preguntas que rondaban sin ser formuladas. De la forma en que percibía que algunos intentaban reubicarme en una categoría familiar como la de papeles mal archivados. Cada vez que ocurría, sentía la vieja necesidad de facilitarles las cosas. Y cada vez me resistía un poco más. No era valentía como suele decirse en las historias. No hubo discursos ni declaraciones, solo una serie de negativas silenciosas. Me negaba a bajar la mirada cuando alguien me observaba demasiado. Me negaba a disculparme por ocupar espacio. Me negaba a tomarme a risa las cosas cuando importaban. Estos momentos parecían insignificantes, pero se acumulaban formando capas más sólidas que la valentía. Él notó, claro, ya no te retiras, dijo una noche, con voz pensativa, casi reverente. Fruncí el ceño. No me había dado cuenta. Sonrió con dulzura. Lo hacías. Simplemente ya no lo haces. Esa observación me quedó grabada más tiempo del que esperaba. Retirarme había sido mi estrategia de supervivencia durante tanto tiempo que no lo reconocía como movimiento. Escuchar a alguien nombrar su ausencia era como si me redibujaran un mapa mientras estaba de pie sobre él. Esa noche me quedé frente al espejo más tiempo del habitual, sin buscar, sin juzgar, simplemente existiendo en mi propia presencia. Noté cómo respondía mi rostro cuando sonreía sin reservas, cómo se suavizaban mis ojos cuando no los controlaba. Volví a pensar en la palabra princesa, no como algo externo, no como una etiqueta que se ganaba, sino como un sentimiento que había desencadenado toda esta secuencia de momentos. No se trataba de la feminidad como representación. Se trataba de permiso. Permiso para sentir sin acobardarme. Permiso para expresar sin reservas. Permiso para ser amable sin justificarlo. El mundo me había enseñado que esas cosas eran condicionales, que debían ser equilibradas, ganadas con límites. Empezaba a comprender lo equivocada que había sido esa lección. Aún así, la duda persistía. Tarde en la noche, cuando la casa estaba en silencio, mis pensamientos se intensificaban, me preguntaba qué pasaría cuando esta versión de mí se topara con una resistencia irresistible. Cuando la aceptación se volviera condicional, cuando la seguridad se convirtiera en una pregunta en lugar de una suposición, el futuro se cernía sobre mí, cargado de conversaciones que no había ensayado y decisiones que aún no podía definir. No tenía respuestas. Lo que tenía era honestidad, y estaba aprendiendo que la honestidad no es ruidosa. No exige. Perdura. A la mañana siguiente, al salir, vi mi reflejo en la ventana oscura de un coche. Por una vez, no lo analicé. No lo comparé con quien solía ser ni con quien creía que debería llegar a ser. Me reconocí. No estaba terminada, no era perfecta, pero estaba presente. Ese reconocimiento me infundió una calma más profunda que la confianza, más profunda que el orgullo. Sentí que me pertenecía. Sabía que habría consecuencias. El crecimiento siempre tiene un precio. Pero allí, con el corazón firme y el miedo más apacible que nunca, comprendí algo esencial. Lo que perdiera al seguir adelante nunca sería tan devastador como lo que perdería al dar marcha atrás. Y por primera vez, ese conocimiento no me asustó.
Me conectó con los pies en la tierra. El momento en que todo cambió no fue escandaloso. No llegó con una confrontación ni una revelación. Llegó disfrazado de un día cualquiera, lo que, de alguna manera, lo hizo imposible de ignorar. Recuerdo estar de pie en la puerta, deteniéndome un segundo más de lo habitual, con la mano cerca del marco como si necesitara observarme. El aire se sentía más pesado esa mañana, cargado de una especie de anticipación inexplicable. Había aprendido a no ignorar esa sensación. Normalmente significaba que estaba a punto de aprender algo que no podía olvidar. Di un paso al frente de todos modos. El mundo me recibió con sus contradicciones habituales. Algunos me miraban como si fuera invisible. Otros me observaban con una mirada cuidadosa, casi respetuosa. Algunos me miraban demasiado tiempo. La curiosidad, agudizada por la incertidumbre. Lo absorbí todo sin reaccionar. Me asombró lo diferente que me sentía ahora. Antes, cada mirada parecía un veredicto. Ahora lo sentía como datos, información, evidencia de mi existencia, de maneras que mi propio miedo ya no podía borrar. Entonces me di cuenta de cuánto tiempo de mi vida había pasado anticipando el rechazo antes de que ocurriera, ensayando el dolor tan a fondo que, cuando llegó, me resultó familiar. Ese hábito me había moldeado más de lo que jamás admití. Me había enseñado a vivir por delante de mí, siempre preparándome para desaparecer. Pero ya no me preparaba. Algo dentro de mí había pasado de la defensa a la presencia. No sabía cuánto duraría. Solo sabía que se sentía sincero. Los desafíos sociales que temía no llegaron de golpe. Llegaron fragmentados, dispersos entre conversaciones y silencios. Alguien dudaba antes de elegir cómo dirigirse a mí. Alguien más se trababa con las palabras y luego se disculpaba sin saber por qué. Algunos evitaban por completo el contacto visual, como si mirarme demasiado directamente pudiera obligarlos a confrontar algo incómodo en su interior. Aprendí rápidamente que su incomodidad no me correspondía. Darme cuenta de eso no facilitó las cosas, pero sí las simplificó. Dejé de dar explicaciones que nadie había pedido. Dejé de ajustar mi tono para evitar juicios. Permití que hubiera pausas. Dejé que la gente se sentara con su incertidumbre en lugar de apresurarme a calmarla. Resultó que este era un poder silencioso. Una tarde, me sorprendí riendo a carcajadas, con la cabeza echada hacia atrás, sin restricciones antes de que mi mente pudiera intervenir. El sonido me sobresaltó. No parecía ensayado ni moderado. Sentí que me pertenecía. Por un breve instante de descuido, olvidé tener cuidado. No pasó nada malo. Ese momento me impactó más que cualquier crítica. Reescribió una creencia que desconocía como fundamental, que la alegría era algo que debía ganarme siendo aceptable. Estaba aprendiendo que la alegría podía simplemente surgir. Cuando me volvió a llamar princesa, esta vez fue diferente. Estábamos sentados juntos, compartiendo un silencio que se había vuelto cómodo en lugar de tenso. Lo dijo en voz baja, casi en voz baja, como un pensamiento que no había querido expresar. No había público, ni prueba, solo familiaridad. La palabra ya no me sobresaltaba. En cambio, se instaló en mí con una calidez que me hizo doler el pecho. No porque me definiera, sino porque me reconocía. No se trataba de feminidad ni fantasía. Se trataba de ternura, de ver algo precioso y elegir no endurecerlo. No respondí de inmediato. No me reí ni lo desvié. Dejé que la palabra existiera entre nosotros sin oposición. ¿Eso te molesta?, preguntó con cautela. Busqué la respuesta, negándome a apresurarme. No, dije finalmente. No es así. La verdad me sorprendió más que la palabra misma. Más tarde, a solas, pensé en lo lejos que me había alejado de la persona que habría entrado en pánico ante esa confesión. La persona que se habría tragado el sentimiento y lo habría enterrado bajo justificaciones. Sentí pena por esa versión de mí. Tan diligente, tan temerosa, tan convencida de que sobrevivir requería una constante abnegación. Deseaba poder recordarles que la resistencia no es lo mismo que vivir. Esa noche, la duda regresó una última vez, más pesada que antes, no aguda ni frenética, simplemente profunda. ¿Y si esto te cuesta relaciones? ¿Y si el mundo decide que eres demasiado? ¿Y si la seguridad se vuelve condicional? No descarté esos miedos. Eran reales. Merecían respeto. Pero por primera vez, no eran más fuertes que mi verdad. Me senté con ellos, respirando con calma, sintiendo el peso de la decisión calar en mis huesos. No la decisión de ser valiente, ni la de ser visible, sino la de ser honesto momento a momento, incluso cuando complicaba las cosas, sobre todo cuando complicaba las cosas. Cuando finalmente llegué al sueño,
No fue una huida. Fue un descanso. Y al despertar, me esperaba una claridad serena e inquebrantable. Lo que viniera después, lo afrontaría como yo misma, no como una versión diseñada para sobrevivir a las expectativas de los demás. No sabía a dónde me llevaría este camino. Solo sabía que ya lo estaba recorriendo. Y por primera vez en mi vida, no tenía miedo de a dónde me llevaban mis propios pasos. Para cuando me di cuenta de que no era una fase, ya estaba entretejido en los momentos más pequeños de mi día. No en los momentos obvios, los espejos, las conversaciones, el lenguaje cuidadoso, sino en los tranquilos. La forma en que cogía una taza sin pensar y notaba cómo mis dedos se curvaban a su alrededor. La forma en que la música se asentaba de forma diferente en mi pecho. Las letras cobraban un nuevo significado, como si hubieran estado esperando que las escuchara con claridad. La forma en que me sorprendía soñando despierta, no con escapar, sino con la continuidad. ¿Cómo podría ser el mañana si seguía siendo tan honesta? Una firmeza crecía en mí, sutil pero innegable. No borró el miedo. Cambió mi relación con él. El miedo solía ser un muro que no podía traspasar. Ahora se sentía más como una señal que me advertía de que algo importaba. El mundo seguía respondiendo en capas. Algunas personas se adaptaron fácilmente, adaptándose a un ritmo más suave a mi alrededor sin comentarios, como si esta versión de mí siempre hubiera estado presente y simplemente se estuvieran poniendo al día. Otros tuvieron dificultades, y su confusión se manifestaba en chistes incómodos o en una neutralidad que forzaba la tensión. Aprendí rápidamente qué reacciones me agotaban y cuáles me enraizaban. Dejé de considerar cada respuesta como un veredicto sobre mi valía. Eso era nuevo. Eso era radical. Una tarde, me encontré en un espacio en el que no había estado desde antes de que todo comenzara. Un lugar lleno de gente que conocía una versión anterior de mí. Entrar fue como entrar en una fotografía tomada hace años. Los bordes se curvaron con el tiempo. Me preparé, esperando la familiar opresión en el pecho, el instinto de volver. No llegó. En cambio, había una curiosidad serena. Me pregunté a quién verían ahora y qué significaría si me vieran con claridad. Las conversaciones se desarrollaron con cautela al principio, luego con más naturalidad. Algunas miradas dubitativas, algunas cejas levantadas, pero también calidez, reconocimiento, momentos en los que me sentí incluida, no a pesar de mí misma, sino como yo misma. No todos se sentían cómodos. Lo notaba, pero ya no estaba dispuesta a contorsionarme para calmar esa incomodidad. Respondí las preguntas con sinceridad, sin compartir demasiado. No me disculpé por las pausas. No me apresuré a llenar los silencios con palabras tranquilizadoras. Cuando alguien se tropezó con mi presencia, lo dejé. Esa decisión fue un punto de inflexión. Más tarde, cuando estaba solo, la adrenalina se disipó y dejó tras de sí algo más tranquilo. Orgullo mezclado con dolor. Orgullo por lo lejos que había llegado. Dolor por el tiempo que me había llevado. Pensé en todos los años que había pasado preparándome para el rechazo en lugar de prepararme para mí mismo. ¿Cuánta energía había invertido en ser aceptable, invisible, manejable? Me pregunté qué habría construido si hubiera invertido esa energía de otra manera. El pensamiento no se descontroló. Se asentó. Arrepentimiento sin autocastigo. Reconocimiento sin colapso. Esa noche volvió a notar algo. Siempre lo hacía. Ya no parece que estés pidiendo permiso, dijo en voz baja. Sentí la verdad al instante. No me había dado cuenta. Respondí. Sonrió. Lo estabas, pero te detuviste. La simplicidad de esa afirmación me impactó. Dejé de hacer lo que me hacía daño. Más tarde, a solas con mis pensamientos, la palabra princesa regresó. No como una chispa esta vez, sino como un hilo conductor. La seguía hasta ese primer momento en el pasillo, hasta como había despertado algo en mí. Ahora entendía por qué había importado. No se trataba de que me llamaran algo femenino. Se trataba de que me llamaran algo tierno sin burla. La ternura siempre me había parecido peligrosa. Aprendí desde muy joven que te hacía visible y que la visibilidad invitaba al daño. Ahora estaba aprendiendo que la ternura también invitaba a la conexión y que protegerla era un acto de fortaleza, no de ingenuidad. Todavía había momentos difíciles, todavía días en que la duda se colaba, susurrándome que estaba complicando las cosas más de lo necesario. En esos días, volvía a la sensación en lugar del argumento. La sensación de mis pies en la tierra, la firmeza de mi respiración, la serena rectitud que afloraba cuando dejaba de negociar conmigo misma. Ya no buscaba la certeza. Elegía la alineación. El futuro seguía indefinido. Las etiquetas rondaban en los márgenes de mis pensamientos.
sin resolver ni reclamar. No las apresuré. Estaba aprendiendo que la claridad no llega por orden. Llega con constancia, al mostrarte tal como eres una y otra vez hasta que la verdad se vuelve innegable. Una noche, mientras me preparaba para dormir, me vi reflejada en el espejo y sonreí sin pensar. La sonrisa me sobresaltó por su naturalidad. No era triunfal, no era desafiante, era serena. Fue entonces cuando comprendí algo esencial. No me estaba convirtiendo en otra persona. Estaba regresando. Y por primera vez, confié lo suficiente en mí misma para creer que, donde quiera que me llevara este camino, reconocería a la persona que lo recorría. La mañana en que finalmente dejé de cuestionarme. El mundo se sentía más delgado, como si el aire mismo se hubiera comprimido con el paso de los años y finalmente hubiera exhalado una larga y silenciosa exhalación. Desperté sin alarmas, sin recordatorios, sin la habitual maraña de miedo preventivo que una vez moldeó cada paso de mi vida. Incluso la luz que se filtraba por mi ventana se sentía diferente, menos dura, menos acusadora. Me rozaba la piel y se reflejaba en mis ojos. Pero esta vez la percibí sin inmutarme, sin pestañear. Me levanté lentamente, saboreando el peso de estar despierto, sin la autocrítica habitual. El espejo se había convertido en un compañero en lugar de un enemigo, en un testigo en lugar de un juez. Observé mi reflejo como si leyera un libro del que solo había vislumbrado capítulos, absorbiendo los sutiles contornos. Como mi postura había cambiado inconscientemente, como mi expresión se había suavizado, sin embargo, adquirido una claridad inesperada. No me apresuré a cambiar, ocultar o arreglar nada. Simplemente observé, y por primera vez en mi vida, lo que vi me pareció propio. No a una etiqueta, ni a las expectativas de nadie. Perteneciéndome a mí misma, me vestí deliberadamente, no teatralmente, no para actuar, sino para honrar a la persona en la que me estaba convirtiendo. Cada capa de tela, cada movimiento, se sentía como una pequeña declaración. Existo, importo, estoy presente. Y por una vez, no me preocupaba lo que los demás pudieran pensar. Sus pensamientos no tenían poder aquí. No sin invitación. Me di cuenta de que había pasado tantos años intentando hacerme tolerable para el mundo cuando lo único que necesitaba era ser tolerable conmigo mismo. Salí de mi habitación y el mundo me recibió con su indiferencia habitual. Sin embargo, de alguna manera, esa indiferencia ya no me asustaba. Las calles, la gente, el bullicio despreocupado, todo era neutral, esperando a que yo solo lo llenara de significado. Noté cómo mis pasos se posaban de forma diferente, cómo mis manos se posaban con más naturalidad, cómo mi voz, al hablar, tenía un tono que antes no me había permitido. Tranquila, mesurada y silenciosamente segura. No era arrogancia, no fue actuación, fue presencia. Cuando me vio esa mañana, no me dijo princesa. No le hacía falta. Me miró y sentí que reconocía algo permanente, como siempre, pero esta vez más profundamente. La persona que siempre había sido bajo el miedo, la costumbre, la represión. Su mirada se suavizó y su sonrisa fue dulce. No porque fuera amable, sino porque vio un reconocimiento pleno y sin forzarlo. Ese reconocimiento se instaló en mí más profundamente que cualquier palabra. «¿Puedo verlo?», dijo en voz baja. «Ya no me preguntas». «Ya no», admití, sintiendo la verdad resonar en cada célula de mi cuerpo. No fue una proclamación. No fue dramático. No tenía por qué serlo. Era simplemente honestidad. Y en esa honestidad había una inmensa victoria silenciosa. Durante años, había estado negociando mi existencia, moldeándome para evitar la incomodidad, evitando el riesgo, ocultando la ternura, encogiéndome constantemente. Ahora, toda esa negociación se disolvió en la quietud. Existía sin disculparme. Existía sin miedo a ser expuesta. Existía y eso me bastaba. El resto del día transcurrió a un ritmo tranquilo. Me moví con cautela por los espacios que antes ocupaba. Ahora caminaba con libertad, escuchando más que anticipando juicios, sintiendo más que calculando la seguridad. La gente seguía mirándome, deteniéndose, preguntándose. Me di cuenta, pero no me inmuté. No importaba. Lo que importaba era la continuidad del yo, la línea ininterrumpida del miedo al reconocimiento, del escondite a la presencia, del reconocimiento susurrado a la reivindicación consciente. Esa noche, sola de nuevo, reflexioné sobre el viaje como nunca antes. La palabra princesa regresó no como una etiqueta, ni como una fantasía, ni siquiera como un cumplido,
sino como el recuerdo del momento en que me vieron por primera vez sin disculparme, la chispa que lo desencadenó todo. Lo susurré para mí, dejándolo reposar suavemente en mi pecho, sin actuación, sin expectativas, solo reconocimiento, solo pertenencia. Entonces comprendí que mi vida se había desvanecido en fragmentos, pequeños gestos de supervivencia, medias verdades, obediencia ensayada, y ahora se sentía completa. No perfecta, no predeterminada, sino auténtica. Comprendí que el camino por delante seguiría siendo incierto. Habría desafíos, malentendidos, momentos de duda. Pero esas cosas ya no tenían el poder de definirme. La única definición que necesitaba venía de dentro. Me acosté esa noche, con el corazón sereno, el cuerpo relajado y la mente en calma. Por primera vez en mucho tiempo, no intenté encogerme. No me disculpé. No me preparé para desaparecer. Simplemente existí plena, completa y honestamente. Y en esa existencia, encontré lo único que había estado buscando todo este tiempo.